Bueno, buenos días, buen sábado. Hoy vamos a tomar la clase 3, ¿sí? En las clases 1 y 2, entonces estuvimos viendo algunos conceptos sobre qué es y cómo nace la anatomía comparada, cuáles son sus incumbencias y algunas cuestiones importantes, algunos conceptos importantes a tener en cuenta, a ver, ¿sí? Y luego vimos el origen de los cordados y dentro de ellos un conjunto de peces que son los ciclóstomos, ¿sí? Peces sin mandíbula actuales, con dos representantes solamente que son los mixines y las lampreas. Anteriormente al mixines y lampreas se los clasificaba dentro de un conjunto más grande llamado peces agnatos, ¿sí? Podemos llegar a encontrar en la bibliografía la palabra agnato, que quiere decir sin mandíbula, o en diferentes bibliografías, y hace referencia a un grupo parafilético, ¿sí? Ahora vamos a repasar el concepto. Y no es una clasificación deseable esta. Por eso agnatos es una palabra que va cayendo en desuso, que si bien es de un uso informal, ¿sí? Como por ejemplo el término reptiles, que no incluye a las aves cuando hablamos de reptiles, y que incluye como si fueran más cercanos a, por ejemplo, no sé, cocodrilos, tortugas y serpientes, eh, y que excluye completamente las aves, bueno, es un término más informal, ¿sí? Acá en agnatos también tenemos ese problema, ya que se pudo comprender, se pudo investigar y analizar que los mixines y lampreas están más relacionados, esto lo habíamos visto la clase pasada, entre ellos, y que el resto de los agnatos pueden no tener eh, el mismo ancestro en común. Como no comparten todo el conjunto el mismo ancestro en común, entonces no son un grupo natural, no son un grupo monofilético, sino que son un grupo parafilético. ¿Qué quiere decir parafilético? Bueno, es un conjunto de especies que están agrupadas por similitudes en determinadas características, pero sin una relación eh, evolutiva, ¿sí? Sin un vínculo evolutivo basal único, ¿ok? Que dé origen a ese grupo. Estamos, desde ese punto de vista, podríamos inventar, voy a dar un ejemplo inventado, ¿sí? Podríamos decir que hay un conjunto de organismos a los que llamamos ápodos, en los que incluimos, por ejemplo, a las lombrices, las serpientes y los ápodos o cecilias, estos anfibios, ¿no? Bueno, ahí eso sería un grupo parafilético. Los estoy reuniendo pues más o menos se parecen, una forma así anatómica vermiforme, y punto final. Y ya está, se me ocurrió eso, entonces lo inventé como un grupo parafilético, lo estoy utilizando, pero no tiene entonces una implicancia que determine relaciones evolutivas, más bien puede hablar de convergencias evolutivas, pero no de que todos proceden de un ancestro en común directo. Estaríamos dejando un montón otras especies fuera que sí deberían estar dentro del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí estaría Animalia directamente, es el reino animal, ¿ok? Ahí tengo que incluir de todo. Bueno, vamos a la historia de los craneados, de los gnatos tomados, ¿sí? Que es el tema de hoy. Historia de los craneados y gnatos tomados. Vamos a ver cómo surgen algunas estructuras más del cráneo. Bueno, se plantea eh, que la evolución de los craneados se da en tres etapas. La primera etapa es la etapa de los prevertebrados, es la etapa que vimos en la clase anterior. La segunda etapa es el surgimiento de unos peces ya con cráneo, ¿sí? Pero sin mandíbula. Tienen boca, pero no mandíbula, ¿sí? Recordemos, boca y mandíbula son dos cosas distintas. Tienen boca sin mandíbula, llamados agnatos, que es este conjunto parafilético. Y la etapa 3, natos tomados, es decir, peces con mandíbula. Acá tenemos una página del libro, ¿sí? Creo que esto es capítulo 2, capaz. Bueno, tenemos capítulo 3.
Tenemos entonces acá un dendrograma en donde nos muestra con muchísimas líneas punteadas, porque hay un gran vacío en el registro fósil, cómo se dio esta estructura evolutiva. Bueno, nos vamos a centrar, llegamos más o menos hasta acá, hasta Mixines, la clase pasada. Fíjense, están súper apartados de organismos basales. Acá tenemos la distancia en función del tiempo. Y acá simplemente el espacio para representar las especies. Fíjense en dónde se encuentran los primeros registros de algún ancestro de Mixines y lampreas, o sea, de ciclóstomos. Y fíjense que sí hay otros bichitos que se encuentran muy firmemente, podríamos decir, muy consistentemente, que son los conodontos. Ahora los vamos a ver. Y después tenemos un montón de otros agnatos, ¿sí? De los cuales también tenemos un registro muy salteado. O nos hace falta información para poder determinar las relaciones evolutivas, las relaciones filogenéticas, ¿sí? Bueno, etapa 1, prevertebrado. Acá tenemos, vamos a ver en el texto que nos aparecen dos ejemplos, ¿sí? Los dos creo que son de Japón, si no recuerdo mal. Vamos a ver entonces una especie de cefalocordado con esta forma que nos recuerda un poco a la forma de un pez, con una aleta única. ¿Sí? Esta aleta se continúa en la parte dorsal, continúa con la parte ventral. Nos recuerda también un poquito a Picaya en cierto aspecto. Pero bueno, estos dos ancestros de los agnatos presentaban entonces esbozos vertebrales en las zonas más caudales de la notocorda, ¿sí? Parecidas a las arcualias que vimos que tenían los mixines que habían surgido. Bueno, esa sería la etapa 1. La etapa 2, ya tenemos un agnato propiamente dicho. Acá tenemos como ejemplo a este Hamoitius. Vamos a ver, fíjense que acá hay unas hendiduras branquiales, ¿sí? De las cuales vamos a hablar más adelante, pero fíjense que son muchas, son más de 7, ¿no? Son muchas más que 7. Bueno, más adelante nos va a resultar de interés. Ese es el registro más antiguo. Después tenemos unos bichos, unos registros fósiles que eran unas piecitas, ¿sí? Son estas piecitas que tenemos acá, de un animal de cuerpo blando que se encontraron, como vemos en las relaciones filogenéticas, en el dendrograma este. ¿Sí? Vamos a ver que se encontraron fósiles de conodonte muy consistentemente, ¿sí? A lo largo de todas de un montón de periodos de tiempo. Bueno, de estos conodontos de los cuales se encontraban estas piezas, no se sabía bien qué eran, no se sabía a qué grupo pertenecían, la verdad no se entendía mucho, ¿sí? Y reciben el nombre, bueno, justamente por la estructura que se encontró, dientes con forma cónica, ¿sí? Si bien acá, bueno, esto vemos que tiene como una forma de arco, ¿no? Cada dentículo, cada cúspide, podríamos decir, es como un conito. Y eso es lo que le da origen al grupo. Hasta que logró encontrarse un fósil, esta imagen de acá, ¿sí? Acá tienen el tamaño, ¿sí? La mayoría eran más pequeños que este era bastante grande. Se logra encontrar un fósil, una laja, con la estructura aproximada del cuerpo. Acá vemos eh, lo que se considera que son bandas musculares, ¿sí? Y parte de lo que sería la aleta, está detallada acá abajo. Y se ve una cabeza bulbosa que no se sabe, de la cual no se conoce muy bien la estructura, pero se termina comprendiendo o aceptando que la boca agnata, no una boca sin mandíbula, presentaba todas estas piezas dentales dispuestas de determinada manera. Lo llamativo es lo siguiente, se encontraron muchísimas de estas piezas sueltas, en un momento se pensó que pertenecían a diferentes organismos, o sea que esto era de uno, esto era de otro, esto era de otro, y se terminó encontrando que no, que era una estructura bucal, unas piezas bucales bastante complejas, ¿sí? Que encastraban de determinada manera. Hay muchísima diversidad en cuanto a la forma de cada pieza bucal, ¿sí? Pero siempre están la misma cantidad de elementos, o sea, una pieza con esta disposición, 4 de cada lado con esta disposición y una más de esta manera.
Y es muy consistente eso. Si bien hay gran diversidad en cuanto a la forma de los conodontos, ¿sí? En cuanto a la forma del diente propiamente dicho, de la pieza bucal, la cantidad y la disposición de las piezas bucales siempre son las mismas, por las cuales podemos coincidir en que es una estructura muy conservada. Y recordemos, fueron encontrados muchísimos fósiles de estos bichos a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Sí? Bueno, estos conodontos van a estar relacionados evolutivamente con... eh, otra de las características es que era un cuerpo completamente blando, ¿sí? Sin escamas, por lo menos que llegaran a notarse. Lo cual justamente dificultó los hallazgos, ¿no? O dificultó la lectura de los fósiles. Quizás se encontraron fósiles y capaz que no los supieron interpretar. Durante muchísimo tiempo ha sucedido esto, ¿sí? De que es muy difícil, ha sido y es muy difícil lograr interpretar que en el sedimento se encontraron piezas momificadas y posteriormente fosilizadas de partes blandas, porque, bueno, por falta de expertise, por falta de la capacidad de observar estas piezas, porque son son marcas muy discretas, ¿sí? Que no podemos llegar a visualizar bien. No sé si recuerdan la visita al museo, donde Marce Isasi nos contaba justamente esto de que, bueno, estaban viendo si en un sedimento muy blando que ustedes pudieron ver de primera mano, que era como una especie de arcilla de un dinosaurio, bueno, estaban tratando de ver si cierta diferencia muy muy discreta que se encontraba tenía que ver con eh, marcas momificadas de la cola del animal, de la estructura muscular y de la piel, ¿no? Bueno, y entonces estos agnatos se cree que son un grupo basal relacionado de alguna forma, vamos a volver varias veces acá, ¿no? Relacionado de alguna forma, no sabemos cómo, con los conodontos, ¿sí? Se ve que comparten un nodo en común, o se calcula, se supone. Bueno, ostracodermos quiere decir piel de caparazón, ¿sí? Son peces agnatos. Su parte anterior, la parte ¿sí? de la cabeza, presenta escamas muy gruesas y fusionadas, no son bichos muy grandes, escamas muy gruesas y fusionadas, sí que van a darle el aspecto de un bicho acorazado. Y en la parte posterior van a presentar unas escamas que también son gruesas si las comparamos con los peces actuales. Más adelante vamos a hacer faneras cutáneas y vamos a comparar los tipos de escamas que existieron. Pero hoy no le vamos a dar mucha bola en esta clase a eso, a la estructura de la escama, pero sí son más gruesas estas escamas, aunque mucho más delgadas que las de la parte anterior, y presentan la posibilidad de cierta flexión lateral, si se ve como un mallado de estas escamas, ¿sí? Y permiten entonces la flexión lateral. Estos bichos, recordemos, son cordados, si bien tienen algunos esbozos vertebrales o similar, sigue estando la notocorda presente y continua hasta la cola del animal, y esa es la estructura que sirve como una varilla, ¿sí? Con cierto grado de flexibilidad, que es la que van a torcer, podríamos decir, con los músculos para poder dar los coletazos lado a lado, bueno, como se ve acá en la posición de estos bichitos, ¿no? Justo 3 de los 4 están como flexionando la cola lateralmente, ¿no? Podían poseer aletas pares o podían no poseerlas. Hay de distintos tipos, hay algunas que son óseas, otras que son como carnosas. Bueno, eh, el esqueleto interno no es evidente. Quizá presentaron notocorda y esbozos vertebrales, bueno, esto que les contaba, y podían presentar aletas pares con diferente anatomía, bueno, justamente lo que terminaba de comentar. ¿Cuál era la gracia de estos bichos? Bueno, la gracia de estos animales es que como no existían vertebrados o craneados, perdón, mandibulados, con mandíbula, entonces estos animales no los podían devorar, no era fácil devorarlos, porque para vos devorar un bichito de estos tenías que tragarlo completo, ¿sí? Si eras depredador. Y al tener esta bocha eh, tan osificada y tan como desproporcionada, fíjense acá en este se gasta una púa por detrás, en las aletas
con puntas laterales, esta punta adelante, hacían muy complejo que uno pudiera tragar completo el animal, ¿sí? Si no lo podía morder. Si hubieran habido bichos con mandíbula acá, muy fácil, lo cortás la cola, devorás la cola y esto, la cabeza del pescado la tirás. Pero bueno, durante algún tiempo o habían organismos bastante pequeños o relativamente pequeños, o habían animales más grandes pero que no podían como cortar esto. Y era un elemento de defensa, ¿sí? Era un elemento disuasivo. De esta manera, estos bichos, aunque eran muy pesados, ¿sí? Y además no presentaban vejiga natatoria ni ningún elemento que se pudiera considerar que los ayudara a flotar, no lo sabemos, pero creemos que no, o no con gran calidad. Entonces, estos bichos no podían flotar, no podían nadar libremente. ¿Sí? Así que nadaban un poco, se levantaban del fondo marino, nadaban unos metros y luego caían, ¿sí? Lentamente al fondo. Lo cual generaba que estos bichos tuvieran como un límite muy marcado en cuanto a la capacidad de tener una vida libre, de escapar de los depredadores, etc. ¿Sí? Rápidamente se veían abrumados por el desgaste energético que llevaba a arrastrar un cuerpo tan fuerte, además pequeños, cuerpos pequeños, ¿no? Un cuerpo tan fuerte, tan pesado para ellos en el mar. ¿Sí? No son peces de vida libre. Acá los vemos como medio flotando, una cuestión de la ilusión de la ilustración, pero eran bichos que seguramente se la pasaban más en el fondo. Además, una característica que no es sinapomórfica, ¿no? Que es una característica nada más, que seguramente es una convergencia adaptativa, es que estos bichos eran más bien planos, ¿sí? Eran planos en el sentido dorso-ventral. No estaban... la mayoría de los peces actuales, si se fijan, están como comprimidos lateralmente, ¿sí? Son planos en el sentido lateral. Estos eran planos en el sentido dorso-ventral, lo cual les permitía como acomodarse mejor o aplastarse más al fondo. Seguramente algunos habrán desarrollado la capacidad de sacudir el fondo y taparse. Bueno, eso no lo sabemos. Pero sí que tenían como esta estructura en este sentido, ¿no? Eran bichos más bien aplanados, dorsoventralmente. Bueno, la etapa 3 da el origen a los natostomados, ¿sí? Recordemos, ostracodermos, piel con caparazón, ¿sí? Y los primeros natostomados de los cuales se tiene registro son placodermos, ¿sí? Dermopiel, placo-placa, piel con placas, diferente a piel con caparazón, piel de caparazón. Bueno, los natostomados, ¿sí? Que son la etapa 3 de la evolución de este elemento, de la mandíbula, eh, van a presentar dos grupos de aletas pares. Acá hay un par, el par de aletas pélvicas. Acá está el otro par, las pectorales. ¿Sí? Poseen una mandíbula propiamente dicha. Bueno, acá se ve bastante bien. ¿Sí? Este es de un Cleosteus. Hace poco se lo reformuló, se creyó que era así de grande y hace poco se lo reformuló y se sabe que era la misma cabeza, que es lo que sí que se conservó bien. Y tenía una cola, tenía el cuerpo bastante más corto según ciertos cálculos que hicieron. Así que sería un bicho relativamente más chico, pero con una cabeza enorme igual. En el Museo Argentino de Ciencias hay una reconstrucción del cráneo en escala 1 en 1, del cráneo de Dunkleosteus, para que puedan ver en dónde están los tiburones, al final de donde están los tiburones. Arriba creo que hay un tiburón peregrino, suspendido en el aire. Bueno, van a poseer entonces dos grupos de aletas pares, van a poseer una mandíbula, y esta mandíbula nosotros acá vemos unos dientes, ¿no? Que son como cuchillas. Bueno, estos no son dientes reales, dientes propiamente dicho. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad son parte de la mandíbula, son piezas óseas, ¿sí? 100% óseas, vinculadas directamente con la mandíbula. Así que no son elementos surgidos aparte de la mandíbula vinculados a ella, ¿sí? Sino que son directamente parte de la mandíbula. Obviamente, seguramente se servían para cortar eh, y para capturar, pero no eran dientes propiamente dichos, ¿sí? Y también presentaban una cabeza acorazada con placas osificadas, ¿sí? Tenían
acá atrás, acá no sé si se llega a ver que hay como unas marquitas y como unas arruguitas. Y acá también se llegan a ver. Bueno, en esta zona tenían unos músculos que le permitían elevar levemente la cabeza. ¿Sí? Esto tiene una función natatoria bastante interesante en estos animales que seguramente eran también bastante pesados, ya que toda la estructura corazada anterior le otorgaba peso extra al animal. Para compensar, algo que no está acá, ¿no? Para compensar ese gran peso, tenían una cola heterocerca, en donde la parte superior de la cola era más alta, más grande que la parte inferior, de modo tal que el animal iba como haciendo willy, podríamos decir, un poco en el agua, iba generando una fuerza mayor que se traducía en un empuje en esta dirección, que en el centro de gravedad del animal, se traducía en un empuje hacia arriba. Sí. Y eso generaba que el bicho nadara derecho sin hundirse, sí, aunque no tenía vejiga natatoria. Bueno, poseía un oído interno, esto lo vimos la clase pasada, todos los peces tienen oído interno, ¿sí? Y este oído interno va a presentar tres canales semicirculares. Recordemos que además de permitirle la audición, el oído también es un elemento que nos permite la ubicación del cuerpo, ¿sí? Respecto de la arriba y el abajo. Bueno, tenían unas aletitas los machos que se llamaban pterigodios, ¿sí? Y esto creo que igual lo vamos a ver. A todos estos. Sí, unos pterigodios que les permitían unirse, ¿sí? Momentáneamente, permitían al macho anclarse a la hembra para permitir la fecundación, ¿sí? Estos pterigodios eran dos aletas modificadas, pero era utilizada una sola como anclaje durante la fecundación, ¿sí? Durante la cópula. Durante la fecundación, no cópula. Bueno, notocorda persistente, o sea que esto no tiene vértebras, si lo diseccionamos no tiene una columna vertebral propiamente dicha, aunque tiene piezas vertebrales, pero no va a ser la que soporte, la que dé la estructura, el marco, podríamos decir, estructural que le otorga resistencia al animal, sino que quien va a hacer eso va a ser la notocorda. Ahora después vamos a ver cómo. Y poseía sobre la notocorda, que era un círculo, creo que no tengo agregadas fotos de eso acá, creo que las agregué en la clase. Bueno, la notocorda, si nosotros cortamos al animal, ¿sí? Lo cortamos transversalmente, va a verse como un disco, porque estamos en corte transversal, y arriba vamos a ver unos arquitos, ¿sí? Que envuelven al cordón nervioso, son los arcos neurales, y debajo vamos a ver otro arquito que va a envolver eh, las arterias principales, que son los arcos emales, así que van a correr todo a lo largo del animal. Bien, acá esto no es un placodermo, esto es un tiburón actual, no tiene una relación directa con los placodermos, hay mucha distancia evolutiva, ¿sí? Ya vamos a ver igual. Pero lo que se señala acá, principalmente, que es lo que a mí me interesaba, por lo único que agregué la foto, es la presencia de estos pterigodios. En los tiburones se llama clasper, ¿sí? Pero en estos otros bichos se llama pterigodios y es utilizado uno de los dos. Fíjense que la hembra no los tiene y el macho sí, y le va a servir para anclarse durante la fecundación de la hembra, ¿sí? Porque recordemos, como están en el agua, puede ser algo complejo y además son animales que no pueden controlar fácilmente su flotabilidad, ¿sí? Porque tienen que mantenerse en movimiento. Entonces, para poder fecundar el macho a la hembra, hace falta mucha coordinación, y esa coordinación es lograda gracias al anclaje por medio de una de estas piezas, ¿sí? En placodermos. ¿Ok? Acá tenemos también presencia de cordón umbilical, ¿sí? De estos bichos. Este, Recordemos que eran vivíparos, así que nacían vivos, así que tenemos esa presencia acá.
se encontró en fósiles. Bueno, acá también lo tenemos marcado, ¿no? Pero estos, como decía, son tiburones, no son placodermos, pero me sirve como para poder referenciarlo, para poder verlo en un organismo actual que está emparentado en cierto grado, ¿no? Pero obviamente, recordemos, no son placodermos estos. Bueno, poseen mandíbula. ¿Sí? Yo acá a propósito elegí una mandíbula de tiburón para que vean algunas piezas. Vuelvo a insistir que no son placodermos, pero vamos a hablar un poquito sobre la evolución de la mandíbula. Bueno, se cree que la boca de estos animales, de, de estos animales, ¿sí? Quedaba abierta, tal como lo vemos acá, ¿ok? Y que luego tenía detrás, ¿no?, los arcos branquiales, ¿sí?, asociados a estas hendiduras branquiales. Y estos arcos branquiales daban un bastidor, podríamos decir, daban una estructura de rigidez, ¿sí?, que con la boca, junto con la boca, permitían una abertura y un paso a la faringe, al estómago y al intestino delgado, tal. Pero bueno, una de las cosas que se cree que necesitaban estos bichos era mantener cerrada la boca o mantener un control de la boca, del uso, ¿sí? Y se cree que estos arcos emales en un animal que no podía dominar esto, empezó como a utilizarla para doblarla, ¿sí? De la misma forma en la que yo, por ejemplo, puedo, no sé, doblar eh, una botella, pongamos por caso, estoy pensando en algo elástico que se pueda doblar y vuelva a su forma original. Bueno, de la misma forma en la que yo puedo doblar algo que vuelve luego a su forma original, si yo tironeo muscularmente conectando el punto este de este arco con el punto este, tengo un musculito acá que se contraiga, va a obligar a esto a cerrarse parcialmente, ¿sí? A hacer un cierre parcial. Y luego soltando ese músculo, dejando de hacer la contracción, se va a volver a abrir. Bueno, eso se cree que fue generando un punto de... Lo que digo va a sonar muy lamarquiano, ¿eh? Pero no es el espíritu. Eh, Fue generando como un punto de inflexión entre la parte superior y la parte inferior de los primeros arcos branquiales, ¿sí? Y eso generó que se fuera como plegando, ¿sí? Esto y fuera determinando las dos partes de la mandíbula. Porque acá algo que no tenemos dibujado en ninguna de estas piezas es algo que está acá, que es el cráneo propiamente dicho. Si el cráneo con su notocorda columna vertebral, ¿no? Sigue para allá. Bueno, eso no está dibujado acá. Pero sí tenemos ahí como suspendido, medio en el aire, ¿no?, esta estructura de los arcos branquiales que fueron modificándose y se convirtieron en el primer arco, ¿sí?, o mandíbula propiamente dicho, en donde esta pieza se llama maxila y esta mandíbula. También podemos llegar a verlo como mandíbula inferior, la de abajo, ¿no?, y mandíbula superior, la de arriba, que no es un término correcto, pero bueno. Maxila y mandíbula, o palato cuadrado y cartílago de Meckel, ¿sí?, que son un derivado de un arco branquial. ¿Sí? Se cree que este dibujo es medio pelo, este lo saqué de internet. Se cree que, si se fijan, recuerden que tenemos un montón de hendiduras branquiales en este bichito, por lo cual hay varios arcos. Se cree que podrían haber existido varios arcos branquiales, acá tenemos solamente 7, así que son los que podemos, a los que le podemos hacer seguimiento hoy, pero que existían arcos branquiales previos al que llamamos arco 1 hoy, y que pueden haber formado parte de la boca, estructuras de la boca, ¿sí? No se sabe cuántos, por lo menos uno. Pero bueno, vamos a descartar eso completamente y vamos a tener en cuenta entonces que el, el que hoy llamamos primer arco mandibular, ¿sí?, dio al palato cuadrado y cartílago de Meckel, o maxila y mandíbula, y el segundo arco dio lugar a una estructura llamada hio mandibular, ¿sí? El hio mandibular lo que haría, miren, acá tenemos la pieza de abajo, ¿sí?, y acá la de arriba. Lo que van a hacer es vincular
¿sí? Acá está la pieza de arriba, acá está la pieza de abajo, no sé si la llegan a ver. Acá está el hierro del montaje, ¿no? Bueno, entre el hierro del montaje está entre la mandíbula y esta estructura iomandibular, ¿no? Que está formada por dos piezas. Bueno, se cree que vincula acá y articula a la mandíbula completa, ¿sí? Al maxila y mandíbula, las vincula con el cráneo. Acá falta algo, acá falta una piecita y acá falta otra que no se conservó, ¿sí? Que son unos ligamentos que van a vincular más fuertemente a este cráneo con su mandíbula. De modo tal que los tiburones, por ejemplo, cuando abren la mandíbula, es como que la mandíbula es empujada por esto se usa de pivot, esto empuja hacia adelante, y la mandíbula se desplaza y se abre hacia adelante, dando un tipo de articulación o de suspensión mandibular que se llama iostílica, por el io, y que permite que esto genere una especie de vacío cuando el animal muerde y que además la mandíbula salga expulsada hacia adelante, de modo tal que genera un vacío dentro que hace que la presa no pueda escapar tan fácilmente porque se va arrastrado un poco hacia atrás, uno. Y dos, permite expulsar la mandíbula de modo tal de proteger un poquito y separarlos un poco los órganos de los sentidos. ¿Sí? Que acá tenemos el olfato, la vista y el oído del animal. Bueno, acá tenemos la estructura iomandibular, ¿sí? Con el hioides y el ceratoial. Y acá tenemos el palato cuadrado y el cartílago de Meckel. Y acá vamos a verlo en algunos otros bichos. Eso eventualmente, ya lo veremos, terminó formando otras estructuras, ¿sí? Que todavía persisten en nosotros, ¿sí? Recordemos que acá hay arcos branquiales, esos arcos también, este sería el arco 1, el arco 2 y acá hasta el 7, ¿no? Bueno, esos otros arcos también sufrieron modificaciones y pasaron a formar parte de otras estructuras del cuerpo. No le vamos a dar mucha bola a eso por ahora porque estamos hablando de peces, punto 1, y punto 2 porque ya el profe de Biología del Desarrollo Animal seguramente sí, sí le dio bastante bolilla, si no recuerdo mal. Bueno, estos bichos, ¿sí? Van a dar origen, ¿sí? Estos ostracodermos y placodermos que estarían por acá, van a dar origen a un conjunto, acá tenemos, ¿no? Nactostodamados. Van a dar origen a los peces cartilaginosos o condrictios. Y en el medio hay un quilombo filogenético, ¿sí? Cuando hablamos de peces cartilaginosos, hablamos de tiburones. Se nos viene instantáneamente a la mente los tiburones y las mantarrayas, ¿sí? Estos bichos poseen escamas placoideas. Bueno, se nos viene a la mente ellos. Pero existen algunas formas fósiles que se llaman tiburones espinosos. Así que son los acantodios, que son los que vamos a ver después. Que es la última filmina de la clase del día de hoy. Bueno, ¿cuáles son las sinapomorfías de los condrictios? Van a presentar escamas placoideas. Estas escamas placoideas, fíjense, tienen como unos ganchos, ¿no? Tienen una estructura muy parecida a la estructura del diente. Así que se cree que de estas escamas evolucionan los dientes propiamente dichos, ya que tiene un esmalte y tiene una dentina dentro, que van a cambiar de nombre de acuerdo a la densidad y la disposición del elemento químico, y ya lo vamos a ver cuando veamos faneras cutáneas y evolución de los dientes, pero tiene una estructura muy similar, muy parecida a la de los dientes. Y además estos ganchos generan que el agua pueda pasar en un sentido, pero se le complique volver hacia atrás, ¿sí? Con lo cual es hidrodinámica esta escama, ¿sí? Y no permite el retroceso de esta agua. Genera un flujo laminar bastante constante esto. O sea, el agua se va discurriendo como láminas y luego no puede volver hacia atrás. De modo tal que cuando yo veo un tiburón nadar en un sentido, mientras que de un lado está impulsando el agua, desde el otro lado la está utilizando para empujarse él hacia adentro, ¿sí? O sea, no solamente él se desliza hacia adelante en el agua, sino que además genera resistencia para volver hacia atrás a medida que genera los movimientos de la cola, lo cual ayuda a tener
un desplazamiento natatorio más eficiente que si tuviera una piel lisa. Cuando hicimos la disección de la cabeza de tiburón, bueno, se dieron cuenta de que, al igual que la lengua del gato, tenía como cierta rugosidad la piel, ¿sí? Tratamos de verla al micro, no. Tratamos de verla con lupas y no llegamos a poder ver estas escamas placoideas, ¿sí? Pero están allí, se sentían al tacto. Bien, algo más para decir de esto. Un dato curioso. En las Olimpiadas, no sé, como del año 2010, 2012, no recuerdo en qué momento se celebraron, se habían puesto, se habían diseñado, había habido una discusión previa porque los nadadores, ¿sí? Usaban cada vez ropa para nadar, traje de baño cada vez más chico, porque la tela tenía como problema el hecho de generar más fricción en el agua que la piel, y esto hacía que afectara, aunque sean décimas de segundo, el desempeño de los deportistas, ¿no? Y lo que se hizo fue investigar una tela que no generara esta fricción, que no generara esta disminución de la velocidad del tipo, y se llegó a la conclusión de inventar algo muy parecido, una tela muy parecida a esta piel con escamas placoideas, ¿sí? Y de hecho se usaron. Y ese año se batieron todos los récords de natación. Pero son trajes carísimos y esto generaba que aquellos eh, competidores que no podían, que no tienen un sponsor que les bancara un traje de esas características, que los cubría desde el cuello hasta la punta de los pies, se viera en desventaja con los otros competidores, así que volvieron a los trajes de baño comunes y corrientes. Sí, pero es interesante pensar en eso. Fíjense, en un nadador olímpico, esa diferencia hace la diferencia entre ganar entre el oro y el bronce, podríamos decir. Y en el caso de estos animales hará diferencia entre una buena comida o no, y entre la vida y la muerte si sos una presa. Así que está interesante ver cómo hasta el mínimo detalle puede otorgarnos una ventaja adaptativa, ¿sí? Aunque sea mínima. Bien, entonces escamas placoideas. Poseen un esqueleto cartilaginoso, no es un esqueleto todavía óseo, pero este esqueleto cartilaginoso puede presentar un mayor grado de formación de cristales de calcio, ¿sí? Hidroxiapatita. Se pueden encontrar como depósitos en determinadas partes del cuerpo, y por eso se conservan las mandíbulas de los tiburones. Seguramente más de uno habrá visto una mandíbula de tiburón, pero pocas veces vemos que se conserve el cráneo o que alguien pueda prepararlo. Esto es de un flaco, de un taxidermista eh, que hace estas preparaciones solamente de condrictios. Y están buenísimas. La verdad que es una locura el trabajo que hace el chabón. Uno los ve, parece hueso, pero esto está conservado, tiene un largo proceso de conservación. Si no es algo tan común de encontrar. No es algo que yo voy a encontrar en la costa del mar, en la costa del mar argentino, y me voy a traer un cráneo de tiburón, así tan limpito, ¿no? Se va a descomponer. Bueno, tienen dientes en forma seriada, ¿sí? Son todos dientes iguales, y cuando se cae uno es ocupado por el diente siguiente en la fila, ¿sí? Eh, Estos dientes en las especies más rápidas, creo que, no me acuerdo si pueden llegar a tardar hasta 12 o 24 horas en reponerse, ¿sí? Más adelante vamos a ver igual dientes, así que no le vamos a dar tanta bolilla ahora. Hígado, si se fijan, lo que venimos haciendo es contar un poco la historia evolutiva de todos estos animales, y posteriormente lo que vamos a hacer es retomar este camino, volver hacia atrás y comparar un montón de estructuras anatómicas. Esa es la idea. Si terminamos con mamíferos, y apenas terminamos con mamíferos ya empezamos a hacer una comparativa de todas las estructuras de diente, de faneras cutáneas, de la estructura de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces poseen dientes seriados, ¿sí? Ya dientes reales, propiamente dicho, no modificaciones de la mandíbula. Estos bichos no tienen una vejiga natatoria, así que presentan un hígado, ¿sí? Con un aceite que tiene muy baja densidad, y esto les genera un hígado muy grande.
¿sí? Y esto le genera cierto grado de flotabilidad, o sea, facilita la flotabilidad del animal, ¿ok? Van a poseer una aleta caudal heterocerca, van a presentar aletas pélvicas modificadas para la fecundación, pterigodios, ¿sí? Y un espiráculo situado detrás de los ojos. Así que detrás de los ojos hay un pequeño agujerito. Ese espiráculo, bueno, estaría acá, ubicado, ¿sí? Entre el primer y el segundo arco branquial. ¿Ok? Bien. Dentro de los eh, dentro de los condrictios, entonces vamos a tener a los acantodios, ¿sí? Se les llama forma espinosa o tiburones espinosos. Vamos a ver que presentan una gran cantidad de aletas, ¿sí? Estas aletas presentan una espina, a diferencia de las aletas de los tiburones actuales, y presentan una cabeza acorazada, que podría llegar a interpretarse como un resabio evolutivo de los gnatostomados. Una de las diferencias entre gnatostomados y acantodios y condrictios es que acá la boca está al frente del animal y en tiburones, fíjense, está debajo, si no está en la parte más anterior de la cabeza, sino que está un poco debajo de la cabeza y un poco atrás. Y acá en acantodios también tenemos esa característica, así que un poco más atrás la boca. Bueno, las escamas no están solapadas, ¿sí? El esqueleto, como decíamos, es cartilaginoso, eso le da nombre al grupo general, que son condrictios. Tienen dientes sin la cubierta del esmalte, ¿sí? Tienen aletas con espinas bien definidas, dispuestas de forma seriada a lo largo del animal, ¿sí? Pueden repetirse muchas, depende de la especie, en algunas hay 3 pares de aletas, en otras 4. Bueno, van a poseer notocuerda persistente, va a estar presente desde la parte posterior de la cabeza hasta la cola, ¿sí? Van a presentar arcos semales y neurales, ya dijimos lo que eran, y van a presentar una cabeza acorazada con placas que no están fusionadas, a diferencia de las placas de los placodermos, ¿sí? Así que hasta acá tenemos acantodios. Estos bichos, en algún momento hubo alguna discusión de si eran parientes de los tiburones o no, si eran un tercer grupo. Bueno, eso lo vamos a ir hablando en la siguiente clase, ¿sí? Pero, bueno, lo hablaremos después. Una de las características, por ejemplo, que se considera de los acantodios que podría no relacionarlos con los tiburones, es el hecho de que los tiburones tienen un montón de aberturas, ¿no? De, que son para... ¡Ay, no me sale! Eh, arcos branquiales, las aberturas branquiales, ¿no? Bueno, y acá no, acá pareciera que tenemos una. Bueno, esa es una discusión válida que veremos en la próxima clase. Hasta hoy llegamos a acantodios, entonces repasamos desde los agnatos hasta los primeros gnatos tomados. No queda ningún acantodio vivo. Obviamente esto es una reconstrucción, pero además no hay organismos vivos, por lo cual hay algunas cosas que no puedo llegar a saber de estos bichos, si no podemos llegar a determinar gracias a que los fósiles también son un registro bastante incompleto, y que luego ya empezamos a analizar todas formas vivas, ¿sí? Y esas formas vivas sí me van a permitir entonces entender algunas otras cuestiones que acá no puedo ver, ¿sí? Probablemente si tuviéramos estos animales vivos podríamos hacer, o pudiéramos ver su desarrollo, ¿sí? Embrionario, podríamos hacer un montón de otros paralelismos y podríamos decir los tiburones y los acantodios pertenecen exactamente al mismo grupo y no es que uno deviene del anterior, ¿sí? Pero como no tenemos estos bichos de referencia, entonces, bueno, no podemos hacer esas inferencias, y los consideramos un grupo aparte. Igual ya solamente la cabeza acorazada y las aletas con espinas son un elemento lo suficientemente fuerte como para separarlos, ¿sí? Completamente. Recordemos que en anatomía comparada, cuando estas comparaciones son válidas, ¿sí? Las comparaciones, las inferencias que me permiten hacer analogías o establecer analogías u homologías, son aquellas que me van a permitir entonces
acercarme de la mejor forma posible. Ni siquiera les digo conocer la verdad, porque la verdad que en muchos casos no la sabemos, pero sí nos permite acercarnos de la mejor forma posible o establecer algún grado de parentesco entre dos grupos, tanto uno fósil y uno actual como dos grupos actuales o dos grupos fósiles. Esa es la gracia, ¿no?, de la anatomía comparada, que sea una herramienta para hoy para poder ser utilizada por las teorías, por los estudios evolutivos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, los voy dejando por el momento y espero que estén bien y bueno, nos vemos el jueves, chicos. Un saludo.